Ahora sí. Muy bien, entonces, iniciamos la tercera parte de límites. Entonces, nuevamente con el preci, espero lo hayan recibido y puedan abrirlo sin problema. Yo creo que no lo he recibido el precio. ¿Sí? Porque cuando le mandé justamente los vínculos de YouTube, ahí mismo está el vínculo de los preci. Que les mandé un correo con las últimas dos clases juntas, excepto En la la del descripción. viernes. No la descripción, sino que dentro del texto, ¿ya? Dice, por ejemplo, clase del lunes, ahí viene el YouTube y abajito viene el preci y después dice clase del miércoles y también el respectivo YouTube de ese día y el preci de ese día. Ahí para que Ya. revisen. Entonces esta es la clase 3 de límites y como señalamos en la última vez que nos reunimos, lo íbamos a dedicar para establecer los límites cuando tienden al infinito, de valor cuando nos aproximamos al infinito y finalmente para funciones trigonométricas, ¿cierto? Que hay que darle un espacio eh, para recordar algunas propiedades primero y luego enfrentar algunos ejercicios de ese tipo. Bien, entonces vamos con límite al infinito. Entonces los límites que hemos considerado hasta ahora, ¿cierto? Son de la forma, el límite de una función, ¿cierto? Igual a un real cuando x tiende a un valor. Entonces, tanto x sub 0, en este caso por notación simplemente, como L, ¿cierto? Son valores reales y no hay ningún problema con eso. Entonces, ahora vamos a considerar extensiones de esta idea, incorporando la noción del infinito. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar la situación en la que x se acerca a un punto para que los valores de la función crecen o bien decrecen indefinidamente, ¿cierto? Es decir, sin un límite. Cuando los valores de la función crecen indefinidamente, decimos que f de x tiende al más infinito, y cuando los valores de la función decrecen indefinidamente, diremos que f de x tiende a menos infinito. En segundo lugar, vamos a estudiar el comportamiento de estas funciones cuando la variable x crece o decrece indefinidamente, ¿cierto? En cuyo caso diremos que x tiende al infinito o al más infinito o al menos infinito respectivamente. Entonces luego vamos a visualizar en ejemplos con imágenes sobre todo que nos van a dar una idea más clara o con mayor precisión de lo que quiere decir cuando nos aproximamos o la función, ¿cierto?, tiene que sus valores tender al infinito. Bien, entonces primera definición, Disculpe, lo de ¿sí? la vecindad perforada, ¿me lo podría explicar? Sí, por supuesto. Recordemos que cuando señalamos vecindad de algo, son los valores que están cercanos a un punto en particular, ¿ya? Entonces, si lo queremos escribir, por ejemplo, mediante una línea recta o algo por el estilo, aquí, entonces tenemos una recta, ¿cierto? Que digamos representa todos los valores reales cualquiera y consideremos un punto cualquiera ahí. Entonces le vamos a llamar A. Una vecindad es un abierto centrado en este punto que tiene una cierta distancia, ¿cierto? Hacia acá y hacia acá y que generalmente es la misma. Entonces, por ejemplo, para acá, al valor A uno le resta algo y para llegar a este punto al A le suma ese mismo algo. Da lo mismo cuánto sea. Entonces ahí uno utiliza cualquier cosa mayor que cero y como lo hemos ido haciendo ahora en la definición, hemos señalado este delta mayor a cero, ¿cierto? Entonces en el fondo este punto de acá es A menos ese delta y este punto de acá sería A más ese delta. Recordemos que lo único que sabemos es que este delta es algo, ¿cierto? Algo grande o chico también, pero distinto de cero, por lo tanto sí existe esta distancia. Y cuando esta vecindad se dice perforada, es porque este A, el A mismo, el punto de acá, en el que estamos centrados, no pertenece. Oh, lo borré todo. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Esta recta, pero vamos a tener, Cuando no se considera delta, ¿no? claro, el delta sí, pero no el A. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un Ah, vacío, ya. como un agujero, justamente en el A, y por eso se denomina vecindad perforada de A. Ah, Centrada el en el A. puro al que no, no sé. Exacto, en el valor en el que estamos centrados, que no pertenece a la vecindad. Y por eso se llama perforada. ¿Ya? Ahora, ojo, que los delta, el delta necesariamente no está dentro de esto, porque yo le estoy restando y sumando un delta como distancia, simplemente para concebir, ¿cierto?, que la distancia de ahí existe y que no es distinta de cero. Eso sería lo que... no necesariamente, Francisco, porque todavía aquí no estamos hablando con nada de funciones. Bueno, no sé si la pregunta tiene que ver con esto, pero supongo. Aquí es solo vecindad, como intervalo, ¿ya? O sea, ahora acá te pregunta si se puede resolver un límite pero con valor absoluto en el denominador.
Sí, por supuesto. Y de hecho ahora era más o menos lo mismo, ¿no? De hecho lo que tuvimos fue así, solo que no escribimos el valor absoluto de x más uno. Tiene toda la razón. Eh, Sin embargo, si no escribimos el valor absoluto de x más uno en el ejemplo que estábamos escribiendo antes de que comenzara esto, fue por una observación y que la omití, así que muy bueno que preguntó Katia, es que en la desigualdad de un cuarto con 1 sobre x más uno menos un medio, bueno, lo voy a escribir aquí porque imaginar, ¿cierto? No siempre es sencillo. Entonces recordemos que teníamos un cuarto, esta cosa, 1 sobre x más uno y acá había un medio, ¿cierto? Antes de que multiplicáramos todo por un tercio. Ya, entonces acá nosotros lo que nos servía la función era el valor absoluto de todas estas cosas, ¿cierto? Pero ¿por qué no le colocamos valor absoluto? Porque si esta fracción está entre un cuarto y un medio, es positivo, y si es positivo el valor absoluto de esto es lo mismo sin valor absoluto. ¿Ya? Eso digamos que lo omití en el dicho, pero por lo tanto, con o sin valor absoluto, en ese ejercicio en particular, tenía la misma forma. ¿Ya? Así que qué bueno que pregunto para aclarar eso. Y bueno, con respecto a la vecindad, entonces, solamente para anotar dónde están los valores al cual tendemos generalmente. Por ejemplo, acá, si el límite va de x cuando tiende a A, uno considera A en una vecindad perforada justamente porque no sabe si f está definido en este punto A, ¿ya? Pero sí los que están alrededor de él. ¿Ya? Y es por eso que se considera como vecindad perforada siempre en el dominio. ¿Ya? Entonces, diremos que esta es una función definida en una vecindad de A, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, en los valores cercanos, ¿cierto? A A, diremos que f crece sin límite, o bien que f tiende al infinito cuando x tiende a, que notaremos de la siguiente manera, ¿cierto? El límite de x cuando tiende a de la función f de x es más infinito, si solo si, para todo n mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la misma desigualdad de siempre, pero esta vez implica que la función es mayor que este tal n que hemos señalado en un principio. Ya, entonces si queremos comparar respecto a las definiciones anteriores que hicimos de límite, ¿qué había acá? Lo del epsilon, ¿cierto? Entonces voy a escribirlo aquí arribita para que notemos la diferencia. Aquí, ¿cierto? Estaba f de x menos el límite y que esta cosa era menor que un cierto epsilon. Entonces aquí estamos cambiando este n porque va a ser otro parámetro con el cual estamos comparando, que es un número positivo, ¿sí? Entonces aquí lo que está diciendo es que la función es mayor que un cierto n, simplemente, o que está acotado en el fondo, ya que otra forma de denominarlo, que está acotado. Ya, entonces ojo que no es exactamente la misma definición. Y ojo con la desigualdad, porque aquí se está tratando cuando una función tiende al más infinito, por lo tanto esta función tiene una cota superior, o que f de x es mayor que n. Ya. ¿Profe, lo podría Posteriormente, explicar de nuevo, por favor? aquí, sí, Disculpe. sí, sí, por supuesto. No, o sea, leer todo eso de Ah, claro, ¿existe un nene o no? ¿O pertenece a un nene? para Algo todo. Y así. entonces vamos a hacer, qué bueno que pregunte igual, porque me imagino que deben haber muchos con dudas y que quizás no las plantean. Y entonces, ese es el A al revés, recordemos que es un para todo, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir un para todo es que tiene que, esta cosa tiene que funcionar para cualquiera sea ese valor n, ¿ya? Para cualquier cosa se nos ocurra. Uno utiliza un parámetro abstracto para asegurarse de que sea para todos a la vez. Ya, entonces, esta E recordemos que existe y eso es lo que nosotros queremos probar entonces, que para cualquier n existe al menos un delta que hace que esta cosa cumple. Ya, este recordemos que era un tal que, ¿cierto? Que era el que me dice la condición, y la condición que era la misma que en el límite, que el x y el valor al que tiende, la diferencia entre ellos en valor absoluto va a ser menor que delta. Ya esto se repite igual que en el límite. Y esto implica, o entonces recordemos que esto es un implica, entonces esto va a implicar que f de x es mayor que n. Y ese n, lo único que sabemos que era mayor que 0. En el fondo estamos buscando que para cualquier cosa, porque ojo que dice para todo n mayor que 0, la función es más grande que ese n. Entonces en el fondo, nuevamente, si lo vemos en una Profe, dimensión en R nomás, ¿pero supongamos, es más grande que ese n evaluado en n o no, la no, función? no he evaluado nada, es solo la función. Y justamente ese es el punto de esta cosa, porque estamos hallando el límite de la función y nos estamos acercando a un punto A. Entonces, supongamos una función de este tipo,
¿ya? Y que el gráfico va hacia allá. Entonces, yo acerco, voy aumentando ciertos valores del dominio y yo voy avanzando, avanzando, avanzando. Y lo que quiere decir esta cosa es que para todo n la función es más grande. Entonces, por ejemplo, si yo fijo este n acá, la función puede continuar en todo punto. Nunca va a pararse, nunca va a cortarse, nunca va a bajar y va a volver a otra parte. Entonces, en el fondo lo que quiere decir es que esta cosa es una asíntota, ¿cierto? Y que se va a extender, por ejemplo, al eje X. Y tiende a ser infinito hacia acá y se sale de la pantalla, ¿cierto? Y continúa. No, no, no caché eso, ¿No la cachai? última parte. Ya, mira, La vamos última. a esperar posterior a las imágenes y esperemos que esas imágenes de los gráficos ahí sí puedan aclarar la situación, porque yo imagino que con esta cosa siempre sucede. Ya, en caso de decrecimiento, y aquí vamos comparando con lo anterior, entonces tenemos que f decrece sin límite o bien tiende al menos infinito cuando x tiende a, y denotaremos de la misma forma, pero que tiende hacia el menos infinito, si cumple la definición de que para todo n menor que 0, y ojo aquí la diferencia entre cuando tiende al más infinito es mayor, cuando tiende al menos infinito es menor, es decir, ese n ahora es negativo, existe el mismo parámetro mayor que 0, el mismo parámetro según la definición del límite, que la distancia, ¿cierto?, entre x y este punto en el cual está centrada la vecindad es menor que delta, implica ahora que la función es menor que estos n que son negativos. Entonces, en el fondo, ¿qué quiere decir? Que si cogemos cualquier número negativo, esta función siempre va a seguir más lejos todavía de que ese número que nosotros hemos escogido, ¿ya? Entonces, a lo que está dada, en este caso, el sentido de infinitud o infinitud, es que si yo me tomo un punto para el cual comparar qué tan lejos llego, siempre la función llega más lejos que cualquier punto que nosotros escojamos, ¿ya? De otra forma lo podemos decir así con palabras. Ahora, tiende al más infinito cuando nosotros cogimos cualquier número positivo y nuestra función llega más lejos que ese valor positivo. Por otro lado, el límite de esta función es el menos infinito cuando para cualquier número negativo que nosotros escojamos, nuestra función va a llegar más lejos, ¿cierto? Hacia los negativos, sigue avanzando hacia los negativos, más lejos que cualquier negativo que nosotros escojamos. ¿Ya? Y de ahí más o menos tiene un poco de sentido la noción de infinito, porque si nosotros lográramos escoger cualquier valor negativo y nos damos cuenta que es más grande o más lejano, digamos, que la función, por lo tanto, no cumpliría el parámetro de tender hacia el infinito, ¿cierto? Porque habría un valor, digamos, más grande o bien menor que la función, por lo tanto, eso eh, tendría problemas, ¿cierto? Con el hecho de tender hacia el infinito, porque no podría ser infinito si es que hay algo que es más allá que la función. O sea, no se podría definir el límite. Sí, se puede definir el límite, pues y eso es lo que estamos haciendo acá. Ah, ya. O sea que tiende al infinito solamente. Claro, Pero en no el es un fondo valor así como es que ese es el punto. 4 o 3. ¿Cómo nosotros podemos hablar de infinito con respecto a otra cosa? Entonces, la única forma de hablar con infinito respecto a otra cosa es que cuando lo comparemos con cualquier cosa, esta cosa va a seguir yendo más lejos, ¿cierto? Porque va a ir al infinito. Claro. Claro, entonces, eso es cualquier cosa, nosotros le hemos llamado n, que son números reales, y que van a tener, obviamente, dos naturalezas. O bueno, pueden tener tres según la tricotomía, pero sabemos que son distintos de cero, porque si fueran cero no habría distancia. Entonces, en el caso positivo, tomamos los n que son mayores que cero, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos comparar nuestro gráfico de la función, entonces, supongamos el gráfico de la función, voy a dejar de compartir para que... Ya, entonces, igualmente, en estos casos diremos que el límite no existe, puesto que el infinito y el menos infinito no son números reales, y recordemos que L debía ser un número real, ¿ya? Entonces, en este contexto vamos a utilizar como símbolos, como estos símbolos, ¿cierto?, para representar el comportamiento de la función. Es decir, cuando tiene el infinito, en realidad decimos que el límite no existe. Ya, y estas son las imágenes que vamos a pretender que expliquen un poco mejor eh, lo desarrollado recién. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que los valores de f de x pueden hacerse arbitrariamente grandes o más grandes que cualquier n dado, tomando x suficientemente cercano a al punto A, ¿cierto? Donde está perforada, digamos, los elementos del dominio. Dentro de una distancia delta, donde delta depende de n, pero con x distinto de a. Ya recordemos que estas cosas siempre eran más o menos la misma, ¿cierto? Porque el epsilon nosotros lo íbamos a buscar dependiendo del delta para que funcionara la definición. Dada cualquier recta horizontal,
Ahora recordemos también recto horizontal, ¿cierto? Por el horizonte, así que es plano. Ahí para no confundir con vertical, a veces es sencillo recordar eso. Podemos Profe, encontrar, ¿sí? recién hizo el dibujo al revés, si no me equivoco, por cómo está explicado acá, el N es un I, no un X. El n es un i, no un x. Esta- en el gráfico que hizo en la anterior, el que ¿Sí? dibujó puso ¿Sí? como si eran X. Ah, sí, claro. En el caso de que fuese positivo, tiene razón. En el caso contrario, vamos a notar lo diferente. Ya, Ya, profe. bien. Bien, entonces consideramos la recta horizontal I igual a n. Ah, sí, tiene razón. Aquí, de hecho, en la misma pizarra quedó este de acá, no. Justamente. Podemos encontrar entonces un delta mayor que cero, tal que si restringimos x al intervalo de la vecindad, con x distinto de a, recordemos que eso siempre sucedía, entonces esta función va a estar por debajo de la recta que hemos fijado nosotros. Ya, en el fondo es exactamente lo mismo, pero con respecto a una recta, comparándola con la función, ¿cierto? En vez de, digamos, un puro valor del dominio. Ahora, por el valor del dominio, recordemos que en eje X, ¿cierto? Están los valores del dominio. ¿Ya? Entonces, uno puede elegir, ¿cierto? Si escoge un valor muy grande, va a requerir una distancia de aquí menor. Y así sucesivamente. Ya, justamente. Entonces, por ejemplo, aquí las funciones claramente, vamos a notar que estas cosas tienden hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, para cualquier valor de esta recta que nosotros queramos ir comparando nuestra función, nos vamos a dar cuenta, como dijimos recién, que la función llegaba más lejos, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. En el fondo acá era como esta recta de acá, ¿cierto? La recta con ese n fijado en este punto llega más lejos que la función. ¿Ya? Por lo tanto, si llegas más lejos, quiere decir que la función no va hacia el infinito. ¿Ya? Ya, entonces, por ejemplo, consideremos mediante esta definición demostrar que la función 1 sobre x cuadrado tiende al infinito. Entonces vamos a aplicar la definición vista a continuación. Bien, Ese es entonces, como una hipérbola, ¿no? claro, ¿O no? por la raíz dice, ¿no? Por lo de Sí, acá, o sea, por el 1/x. por el 1 sobre x. Ah, no, es 1/x cuadrado. 1 sobre x cuadrado no es una hipérbola. El 1 sobre x se parece a la primera que dibujamos acá, que cae hacia abajo. 1 sobre x es como el gráfico de la función inversa. Esto que sería en el fondo Profe, como eso. dibujo, en el gráfico de arriba, el A se envía como una asíntota. Exacto, exacto. Y es una definición que vamos a hacer posterior a ver estas cosas, ¿ya? Muy bien. En el fondo, esa recta con la que estamos comparando, ¿cierto? Y que sabemos que no llega nunca es la asíntota. Ya. Ya, profe, gracias. No, de nada. Ya, entonces, consideremos según la definición, ¿cierto? Dado un n mayor que cero, nosotros vamos a buscar este delta, ¿cierto? Tal que, ¿qué cosa debe de cumplir? Que f de x sea mayor que este n. Ya. ¿Pero qué debe cumplir esta cosa? La diferencia con el delta. Entonces, esto es lo que queremos verificar, ¿cierto? Y de la misma forma como partimos con el epsilon, esto es lo que comenzamos trabajando para ver cuál debería ser nuestro delta o cómo escoger nuestro delta. Bien, entonces de acá simplemente el denominador, ¿cierto? Pasa multiplicando y así. Ya, aquí invertimos esta cosa. Entonces, lo que nos verifica es que x cuadrado está entre 0 y 1 sobre n. ¿Ya? O que equivalentemente, si aplicamos raíz, ¿cierto? Tenemos esta desigualdad desde este caso. Por lo tanto, nosotros lo que queremos ahora era ver que, recordemos que el valor absoluto, ¿cierto? De la misma cosa de límite, ¿cierto? Esto era menor que delta. O que valor absoluto de x, ¿cierto? En el fondo, como eso, sabemos que x nomás, que x menor que delta. Bien, entonces, Profe, disculpe, ahí lo que usted asume que es verdad es que la función que sería 1/x cuadrado es sí o sí mayor que el límite que n, ¿cierto? eh, Lo que sale ahí, po. acá, Esa misma. Ujú. claro, Sería esto, como f de x mayor que n. claro, exactamente. Este de acá es nuestro f de x mayor que n, y recordemos que dado que es hacia el más infinito, por eso que tiene que ser mayor que n, y a la vez que Ujú. este n tiene que ser mayor que cero. Ya recordemos que esa cosa de aquí es lo que va a condicionar justamente estas dos desigualdades.
Vale. Y Ya, usted ahí hizo un desarrollo algebraico y puso que X, o sea, trató de dejar el X pelado nomás, sin... exacto, el X pelado, ¿y por qué razón? Porque recordemos que lo que queremos verificar es que cumpla esto, ¿cierto? Que el X menos el valor al que tiende tiene que ser menor que delta, y recordemos que el enunciado decía esto, ¿cierto? Y esto implica que f de x menor que n. La O sea, última perdón, mayor, parte como que mayor. no... Ah, ahí también toma como verdadero que X Exacto, menos estamos haciendo 1. exactamente lo mismo que hacíamos con el epsilon, solo que ahora que es con el n. Entonces, ahora nosotros partimos trabajando esta cosa y vemos cuáles serían las condiciones que necesita el x para que esto se cumpla, y así escogemos nuestro delta. Ah, o Entonces, como sea, ahora partimos de... ¿Cómo? lo estoy viendo, que usted partió de Ujú, que X menos 0 es menor que delta. claro, Ahí después lo desarrolló y quedó como X pelado nomás, claro, menor que porque x delta. menos cero, sí. Ujú. Ya, entonces, en el Y fondo lo que queremos ver es esta cosa. Ahora, ya. desde acá, ahora este es como en el sentido contrario, digamos, a la otra forma que lo estábamos haciendo siempre, ¿cierto? Partimos por esta cosa, desarrollamos simplemente aquí, digamos, permutando el n con el x cuadrado, ¿cierto? Ya, si yo los cambio aquí de orden, me va a quedar esa desigualdad. Si aplicamos raíz cuadrada, me va a quedar esta. Y esto me permite ya tener una desigualdad con respecto a x, porque eso es lo que vamos a estar Mm, buscando acá abajo. por eso era el X pelado nomás. Claro, o sea, el x pelado porque x Ah, ya. menos cero, bueno, Claro, en este ejercicio de casualidad probablemente da x pelado, ¿cierto? Y que me sirve exactamente la desigualdad anterior. Por claro. lo tanto, aquí tenemos nuestro delta que estamos justamente buscando, que era lo mismo que hacíamos con el epsilon, ¿cierto? Nosotros aquí teníamos algo que dependía de delta y le llamábamos epsilon y después lo intercambiamos, ¿cierto? Ya. Ya. O sea que igual otro ejercicio podría ser como, no sé, pues X tiende a 2 y pase eso Claro, mismo. entonces, exacto. En ese sentido, aquí la desigualdad quedaría diferente, por lo que Ujú. probablemente la desigualdad de la función también tenga un límite diferente. Ya. Y ahí en ese caso tendríamos que, ya está el X, le tendríamos que sumar un 2 y ahí estaría listo, Ya, por ejemplo, en ese caso. ¿no? Sí. Y entonces aquí borramos esta cosa. Bien. Y entonces ahora veremos algo relacionado con el infinito nuevamente, pero cuando son los valores que tienden hacia este infinito. Oh, diablos. Hay problemas técnicos. Ya. Entonces ahora notamos que los valores nos acercamos hacia el infinito. ¿Ya? Y esto resulta un valor real como límite. Entonces, diremos que L, un número real, es el límite de una función cuando x tiende a más infinito, lo que escribiremos que el límite de x cuando tiende a más infinito de f de x es L, si y solo si, para todo epsilon mayor a 0, existe un n mayor que 0, tal que para todo x o para todo elemento, ¿cierto?, del dominio, que sea mayor que n, que este n que vamos a buscar, la diferencia o la distancia entre f de x y el límite es menor que epsilon. Entonces, si notamos, esta definición es lo que le faltaba a la definición anterior, ¿cierto? Porque ahora estamos relacionando la función con el límite y estamos comparando los valores del dominio con la imagen. O sea, con el n, perdón. ¿Cómo coloca el f de x que tiende al infinito? ¿Dónde? O sea, tiene una función cualquiera y cómo la hace Ah, no, o no, sea, lo que que quiere sea decir que infinito. los valores del dominio tienden al infinito. Recordemos que los x son los valores del dominio. ¿Sí? Estas cosas tienden al infinito, entonces yo me estoy aproximando al infinito. En el fondo, entonces, cuando tengo una función, ¿cierto? Yo veo cómo se comportaría si yo continúo hasta el final de x, al final de y, ¿cierto? Ujú. Porque sabemos que hay funciones cerradas, hay funciones de todo tipo. Bueno, y las funciones que claramente, como la función logaritmo, ¿cierto? Ese tipo de funciones sabemos que tienen asíntotas, ¿cierto? Eso lo estudiamos o sea, lo estudiaron de manera algebraica probablemente. Ah, ese tipo de funciones serían como Claro. logarítmica, Claro, por ejemplo, todas esas cosas siempre exponencial. sabemos que van a estar relacionadas de alguna forma con el infinito, ya sean sus gráficos, ¿cierto? Ya. Bien. Análogamente, definiremos el límite cuando x tiende al menos infinito, es decir, el límite de x cuando tiende al menos infinito de f de x es L, si y solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe un n mayor que 0, tal que x menor o igual que n,
entonces la distancia, o tal que la distancia entre la función y el límite es menor que epsilon. Entonces, observamos nuevamente qué sucede aquí con la anterior. Cuando tiende al más infinito, cuando tiende al menos infinito, solo va a depender de la desigualdad con respecto a los valores x, ¿ya? Entonces acá arriba, ¿cierto? Si tienden hacia el infinito, son todos los valores mayores que un cierto n. Por el contrario, son todos los valores menores o iguales que un cierto n, ¿ya? Y claro, porque si yo tengo la misma comparación con la anterior, y como bien dijo el compañero, ahora sí son los x, y como los x sí corresponden al dominio, ahora sí estoy parado, digamos, en x, ¿cierto? Es decir, en x, digamos, y no en y, como en la anterior. Ya, entonces, tenemos todos los valores x mayores que n, acá arribita. Lo que quiere decir en el fondo es que ahora yo estoy tomando todos los valores del dominio que son más grandes que un cierto n, ¿ya? Y eso es lo que en el fondo me da la noción de infinito. No sé si alguna vez en reales, ¿cierto? Han visto como funciones acotadas o cuando algo está acotado, o cuando son crecientes, ¿cierto? Decrecientes, cosas por el estilo. O sea, por ejemplo, No. se dice que algo está acotado cuando encontramos algo, o un número real cualquiera, que está más lejos, o que es mayor que otro número o que otra función. Entonces, por ejemplo, si queremos comparar desigualdades siempre, A mayor que, o A mayor que B, me dice inmediatamente que A es una cota de B, porque existe un valor mayor que B, ¿cierto? Tal que se antepone a la imagen de la anterior. Entonces, en funciones es lo mismo. ¿Ya? Una cota entonces es cuando hay un valor más grande, digamos. ¿Ya? Y esa es la noción que hace aquí con estos n's, que si bien cierto se escogen arbitrariamente, la condición es que sean positivos, ¿cierto? Y que cumplan con que al comparar los valores del dominio estos sean más grandes que ese cierto n, o bien por el contrario que sean menores. ¿Ya? Y eso es lo que quiere decir que cuando tienden al más infinito o al menos infinito. Yo me estoy aproximando, ¿cierto? Al más infinito o al menos infinito. Y entonces un ejemplo de esto, demostraremos ahora con un negativo, ¿cierto? Que el límite, cuando x tiende al infinito de la función 1 sobre x a la n, es 0, para todo n natural. Y entonces acá recordemos, ¿cierto? Que aquí esta función en el fondo es lo mismo que 1 sobre x a la n, ¿cierto? Y me están diciendo que n es natural, por lo tanto no es negativo, ¿cierto? Ya, entonces como n no es negativo, y consideramos como x tiende al infinito, entonces vamos a tomar valores que sean mayores que un cierto n, ¿cierto? Ya, entonces ese n vamos a tomar en particular el 1. Ahora, ¿a alguien se le ocurre por qué en particular vamos a tomar el 1? Entonces, por ejemplo, ahí sí, ¿cuál sería el valor más pequeño que esta función podría tener? Cuando me refiero a más pequeño, quiere decir por el hecho de que los exponentes, ¿cierto?, no van a ser negativos. Entonces, estas cosas no van a ser números enteros ni cosas por el estilo. ¿Ya? Así que consideramos x mayor o igual a 1. Bien, dada esta condición, esta O sea, es... disculpe, ¿Sí? porque ahí dice para todo n perteneciente a los naturales, ¿Sí? eh, tal que, era tal que la invertida, ¿cierto? Tal No, que, para todo, para todo. ya, Sí, para sí. todo x mayor o igual que 1. Ujú. Eh, Ahora sí, s- tal que... tal que, Y aquí tenemos una desigualdad. ujú. ¿Y la pregunta? Eh, ¿Esa desigualdad dónde sale? Ah, ya, esta desigualdad es justamente por la condición del 1. Miren, cuando el 1, ¿cierto? Estoy dividiéndolo por un número cualquiera real, Sx. Si yo lo estoy dividiendo por cualquier potencia de Sx, esta cosa siempre va a ser menor porque justamente está siendo dividida en más partes, ¿cierto? Ah, ya, entonces si aumenta el n, va a ser más grande, o sea, más chica que el Exacto, 1 sobre x pelado. correcto. Es decir, si aumenta el n, lo de abajo es más grande, por lo tanto toda la fracción es más chica, ¿cierto? Porque lo estoy dividiendo en más partes. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si queremos verlo de algún caso con un número particular, consideremos x igual, no sé, 5, ¿cierto? Entonces tenemos que un quinto es mayor o igual que, y como es para cualquier número natural,
y sabemos que si es 1 va a ser igual, si no va a ser 25, que sí o sí es menor, si no va a ser 125, que también es menor, ¿cierto? Entonces para cualquier n, siempre esta cosa va a ser menor que esto. Por ejemplo, ahí uno lo puede se puede entretener ahí con todos los números que usted quiera probar y esta cosa siempre va a cumplir. Bien. Entonces esta desigualdad, dados estos valores, la tenemos. Ahora, la condición del 1 es importante, chicos, porque si el x, ¿cierto?, no es mayor o igual que 1, quiere decir que los x podrían ser números negativos, y si los números son negativos, el sentido de la desigualdad no está asegurado, ¿ya? Y es por eso en el fondo que aquí es esta condición de que los x tienen que ser mayor o iguales que 1, tienen que ser positivos en el fondo, ¿ya? Claro, porque si fueran negativos, ¿cierto? Y en este caso no sé, pues, el menos 1/25 y el menos un quinto, ¿ya? Ahí cambian un poco los sentidos, recordemos, por los signos y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí, profe, Ujú. para todo x tendría que ser mayor que 1, no está definido en la pregunta, o nosotros lo tenemos que asumir, ¿cierto? Claro, en el fondo podemos decir que esta desigualdad acá es algo que uno intuye o que se conoce, ¿ya? Ujú. Vamos a partir de esta desigualdad a armar este criterio. Ahora, chicos, ojo, porque generalmente los ejemplos que estamos viendo en clase no son, como les decía, como importantes, canónicos, en el sentido de que en algún momento estos ejemplos pasan casi a ser un valor conocido para nosotros. ¿Por qué quiere decir esto? Porque esta función que tenemos acá, después, eh, o al menos para los que ya hayan dado cálculo alguna vez, el hecho de que el límite de que cuando x tiende a infinito de la 1 sobre x, ya, esa cosa todos se la saben, ¿o no? Eso es o sea, el logaritmo natural. No, esto no es la derivada, pues, el límite. Ah, entonces no sé. Ya no tengo idea. Pero si lo tenemos aquí mismo, pues chiquillos, miren, ¿qué pasa si el n vale 1? ¿Es cero? Es 0. ¿O no? Sí, pues, exactamente, es 0. Lo tenemos acá. Este es uno que todos saben, pues. De hecho, uno lo utiliza generalmente en todos los ejercicios. Uno factoriza para que todas las cosas queden 1 partido x o 1 partido n, porque sabemos que el límite de 1 partido n siempre es 0. Entonces, cuando x tiende a infinito. Entonces, esta es una de las cosas que uno después utiliza en todos los ejercicios porque ya se lo sabe. ¿Pero por qué se lo sabe? Porque aquí lo estamos demostrando. ¿Ya? Y eso quiere decir que en el fondo estas cotas, estas desigualdades, se tomaron cierta conveniencia, se usaron de alguna forma para que sea un resultado, entre comillas, conocido. ¿Ya? Entonces, generalmente este tipo de cosas así no salen mucho como ejercicios, ¿cierto? Salen más ejercicios armados de otras cosas en los cuales ustedes utilizan propiedades o eh, conocimientos, ¿cierto? Como el de que el límite de 1 sobre x cuando x tiende a infinito es 0. Y entonces, para continuar con entonces consideramos epsilon mayor que 0, tenemos acá la distancia, ¿cierto?, que queremos de la función con el límite, la distancia con el límite, que es la k. Sabemos que esta diferencia sigue siendo 1 sobre x, ¿cierto? Profe, espere, disculpe. Sí, Ahí en la segunda parte, asumió en vez de colocar x más n, puso el otro, acá, ¿sí? O sea, correcto, el x a la n, correcto. Porque, por ¿alguien lo tiene que una leve noción? era por lo que dijo recién, que igual el 1 sobre x sí o sí tenía que ser menor que epsilon. Claro, sí, esta cosa de acá, digamos, está asumida, ¿cierto? Muy bien. Pero sin embargo, la pregunta, digamos, podría ser, ¿por qué entonces yo estoy partiendo con este si queremos demostrar este? Claro. Ujú. Ahora, ¿cuál es la idea detrás de eso? Es que si miramos esta desigualdad, tenemos 0 por un lado, tenemos 1 sobre x por el otro lado, y si utilizamos teorema del sándwich, tenemos que acá el límite de 0 es 0 siempre, ¿cierto? Porque 0 es constante. Claro. Y si demostramos que el límite de 1 sobre x es 0, a todos los que están entre medio no les queda otra que también ser 0. Ah, ya. ¿Ya? Por Entonces, lo del sándwich. por lo del sándwich, exactamente. Por eso estamos cogiendo el de acá, porque el de acá es más fácil. ¿Ya? Y nos asegura inmediatamente todo lo 1 sobre x a la n. Entonces, justamente como este valor ya lo tenemos todo dado, aprovechamos de eso
y simplemente, ¿cierto?, encontramos los valores. Entonces, como tenemos que 1 sobre x menor que epsilon, ya, porque este lo conocemos, y aquí hacemos los respectivos cambios, ¿cierto?, de variables. Por lo tanto, hemos encontrado la cota para nuestro x. Recordemos que lo que buscábamos, chicos, era nuestro n, ¿cierto?, que fuera mayor que 0. O sea, x tiene que ser mayor que 1 sobre epsilon. ¿Y Exacto. eso qué Entonces, significa? este es nuestro n buscado. ¿Cuál es el n? ¿El 1 sobre epsilon? Exacto. O sea, vamos a buscar, tenemos que escoger un n entre todos los candidatos. Entonces, ¿cuáles son los candidatos? El más pequeño, ¿cierto?, sería 1 sobre n, y el más grande de los candidatos sería cuando x igual a 1, y que toda esta cosa sería 1 nomás. O sea, no, igual sigo perdido ahí, en esa parte. Todo lo otro está bien, pero eso no sé. ¿Lo de acá? ¿Cómo es? Sí. Ya, vamos a ver. Vamos O a sea, hacer. hizo un despeje ahí, obviamente, pero ¿qué significa ese despeje? Ah, este despejo acá, mira, vamos a volver entonces a la anterior. Acá. Bueno, tenemos el caso de arriba, porque tendemos a más infinito, ¿cierto? Ya, entonces, asumimos esta cosa, estamos buscando un n mayor que 0, tal que para todos los valores del x que sean mayor o iguales que este cierto n, entonces, en el fondo lo que estamos buscando es este n, ¿ya? Tal que todos estos x que son mayor o iguales que este cierto n que estamos viendo, cumplen esta cosa, que es la que nosotros comenzamos asumiendo. ¿Sí? Entonces, como nosotros comenzamos asumiendo esto, ¿cuáles son los x que nos aseguran que esta cosa sea verdadera? Nosotros hemos concluido que son los x tales que acá está 1 sobre epsilon. A ver, tal es que está. O sea, no sobre epsilon. Voy casi, pero no. Ahí. O sea, lo que quiere cumplir usted es esa propiedad de para todo x sea mayor o igual que n. Esa es la propiedad que quiere, que está usando en esa parte. Claro, porque es la definición. Entonces, es la Ujú. definición y lo que tenemos que verificar en el fondo es hallar este n, que existe, Ujú. asegurarnos que existe este n, Sí o sí tiene que y ser lo que mayor que cumple 0. claro, tiene que ser mayor que 0, y lo que cumple es que para todos los x que sean mayor a esta cosa, deben verificar lo de acá. Entonces, claro, uno siempre parte al revés, parte asumiendo esta cosa y así va deduciendo cuáles son los valores acotados por x. Entonces, nosotros llegamos a concluir esto, ¿cierto? Que x era mayor que 1 sobre epsilon. Ujú. Y ¿Sí? eso significa que es mayor que n. Claro, entonces, ¿qué es lo que nos va a dar la igualdad en el fondo? Porque nosotros vimos una desigualdad estricta. Ah, claro, que no puede ser igual. Claro, vimos una desigualdad estricta. Entonces aquí nos pide la condición de que sea mayor o igual, ¿cierto? Entonces, valoramos acá el caso de los x, que fue la condición que colocamos, ¿cierto? Nosotros también por la desigualdad que asumimos. Nosotros asumimos, ¿cierto?, de que para todo n en n, para todo x mayor o igual a 1, pasaba unas cosas, ¿cierto? Ya. Y en esas cosas que pasaban, nosotros, vamos a volver a la siguiente, acá. Para esas cosas que pasaban, ¿cierto? Ya encontramos esta cota, de la cual podemos encontrar que x es mayor que 1 sobre epsilon, pero ¿cuándo será la igualdad? Cuando x igual a 1, si x igual a 1, acá tenemos 1, y si acá tenemos 1, pasamos el epsilon hacia acá, el otro 1, y nos va a quedar que epsilon es mayor que 1. Por lo tanto, Mm, nuestro n que estamos viendo, en el mayor caso, va a ser 1, y en el caso más chico va a ser 1 sobre epsilon. Entonces, Ah, o sea que usted relacionó lo que nosotros asumimos al principio para que no cambie la desigualdad, que sería que para todo x tiene que ser mayor o igual que 1. claro, no podemos Ajá, cambiar estas condiciones porque son las condiciones sujetas del juego, digamos, el juego que nos permite asegurar esta desigualdad. Si nosotros cambiamos una condición de estas, lamentablemente no nos asegura que siempre esta cota de acá que encontramos sea verdadera. claro. ¿Ya? Entonces, lo que hizo ahí después fue reemplazar por 1 solamente. Claro, por la igualdad. La igualdad es la que me va a permitir la igualdad en el caso del n. Recordemos que aquí tenemos x mayor o igual que ese cierto n. Ah, y al lado por eso dice, escogemos lo x, que puede ser el 1 y el 1 sobre epsilon. Claro. El máximo entre ellos, digamos, porque ahí sabemos que entre el 1 y el 1 sobre epsilon pueden haber un montón de cosas entre medio que no tenemos idea cuántas, pero Esos son los cogiendo el más máximos. grande de ellos es el que nos sirve.
Vale, pero no puede ser igual. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Por Y el mayor, porque está el, como restringida esa desigualdad en X mayor que uno sobre epsilon. claro, que justamente por eso que, mira, acá este es un candidato. El candidato, ¿cuándo va a ser candidato? Cuando sean mayores estrictos. Pero ¿cuándo va a Ujú. pasar entonces de que la igualdad? Entonces la igualdad, uno viene la igualdad acá también, y la igualdad acá, x igual a 1. Entonces aquí, claro, aquí uno reemplaza nomás y te queda en el fondo epsilon, ¿cierto? Epsilon mayor a 1. ¿Ya? Y Epsilon nosotros mayor. queremos que sea mayor que 0, si es mayor a 1, Es mayor que cero, claro. entonces cogemos el más grande para asegurarnos en el fondo de que sí o sí cumple. Y ya. Y el otro, el uno sobre epsilon, ya está definido nomás. Claro, porque es el que quedó, el que llegamos directamente, Vale. según la desigualdad del 1 sobre x. Entonces nos estamos basando en el 1 sobre x, ¿cierto? Para hallar el 1 sobre x a la n. Por lo tanto, para cualquier n natural, esta cosa siempre es 0. ¿Ya? Y es una de las cosas que uno utiliza, o digamos que posteriormente, cada vez que queramos calcular un límite, siempre cuando las cosas tienden al infinito, uno va a tratar de factorizar todo en cosas que queden 1 partido x, o 1 partido n, etcétera. Entonces, incluso las de polinomio. Las de polinomio, hasta cuando no tienen algo con multiplicado x, tú le podés factorizar igual por x haciendo el viejo truco. Y digo viejo truco porque, por ejemplo, el n más 1 lo podemos factorizar respecto de n. Sí se puede. ¿Cómo me queda n factor de 1 más 1 sobre n? ¿Cierto? Claro, n por 1 n por esto es 1. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que si uno coge el límite, cuando n tiende a infinito, entonces aquí va a quedar lo mismo, el límite cuando n, perdón, tiende a infinito, y como sabemos que el límite cuando de 1 sobre n, cuando n tiende a infinito a 0, entonces esto es 0 y te va 1 como constante. Entonces esto va a ser 1, por ejemplo. Perdón, me salió el n afuera, esto no hay 1, imposible, infinito. La verdad que quedó el n aquí afuera. Ahí sí. Claro, No, sería uno por infinito. claro, claro. Pero en el fondo es por el 1 sobre n. En el fondo, cuando tú tienes cualquier cosa así, sí la puedes factorizar por n, te va a quedar una fracción, pero esa fracción te va a ayudar a desaparecer, porque como el límite de esa cosa va a ser 0. O ¿Sí? sea, es como para visualizarlo. Claro. De hecho, hay un recurso que se utiliza muchas veces cuando tienes que calcular un límite y quieres deshacerte de cosas. Vas a expresar todo como fracciones para que se te eliminen un montón de cosas, ¿cierto? Y luego continúas trabajando con lo que va quedando. Vale. Ya, definición. Entonces, otro resultado conocido y que también, ¿cierto?, va a formar parte de un hipotético formulario, que es la definición de E, ¿cierto? El valor E como límite. Entonces tenemos que el límite de x cuando tiende al infinito, de la función 1 más 1 sobre x, todo eso a la x, se define como E. ¿Eso de Euler? Claro, L de Euler. En Esto, este ojo caso, que es una definición, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es una definición reiterativa y todo lo que conlleva, por lo tanto, no es constructiva. Entonces, en como este caso podríamos dejar el 1 partido por x como 0 y después resolver el cuadrado. no, porque ¿cuál es el problema del x, cierto? Porque Ah, aquí, si yo reemplazara inmediatamente como por infinito, digamos, o evaluar en el infinito, tengo acá elevado al infinito y sería, ¿qué sucedería ahí? claro, ahí como que explotaría. No sé, entendería, no sé. Claro, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Claro, se saldría en el fondo de las definiciones que hemos visto. Bien, entonces como observación, si hacemos un cambio de variable en este caso como u, aquí 1 sobre x como u, cuando x tiende al infinito, entonces u tendería a 0. Luego, equivalentemente, podríamos decir que el límite de esta función es equivalente a la anterior. Cuando u tiende a 0, de 1 más u sobre todo eso a la 1 más u, o la raíz, ¿cierto? Uésima de 1 más u. Ahora, este u puede tener cualquier letra también, ¿cierto? Lo que quiere decir en el fondo es que si tiende a infinito va a ser de esta forma, pero si tiende a 0 va a ser de esta forma. ¿Ya? Es una forma conocida de expresar el número de Euler, ¿cierto? Mediante su forma de límite. Generalmente en integración se utiliza más, o en derivadas probablemente.
Ya, y ahora sí, entonces, como señaló alguno que se adelantaba muy bien ahí en las clases, vamos a hablar un poco de las asíntotas. Entonces, recordemos que son las gráficas que funciones que se aproximan, ¿cierto?, a una recta vertical cuando la variable se acerca a cierto valor, y como señala ahí, pero no intersectar, y, ¿cierto? Y esa es como la gracia de las asíntotas en realidad. O bien a una recta horizontal, cuando la variable independiente toma valores arbitrariamente grandes o pequeños. Estas rectas reciben el nombre de asíntota, o bien, más precisamente, su definición, sea la recta x igual a se llamará asíntota vertical de la curva y igual a f de x, si se satisface las siguientes condiciones. Entonces, tenemos acá las primeras tres condiciones, digamos, de cuando tienden a A. El límite de x cuando tiende a A de f de x es infinito, o bien cuando tiende por la derecha es infinito, o bien cuando tiende a x por la izquierda es infinito. O por otro lado, el límite de x cuando x tiende a A de la función f de x es menos infinito, o bien cuando x tiende por la derecha es menos infinito, o bien cuando por la izquierda tiende al infinito. Ya recordemos en este caso de que habíamos señalado de que para que existiera cierto límite en A, los laterales tenían que existir ambos y ser iguales, ¿cierto? Entonces, en el caso de que uno de ellos sea infinito, inmediatamente quiere decir que no existe, por lo tanto, y también inmediatamente podemos asegurar que este de acá es infinito. Como definición, consideremos f definida en un intervalo abierto, ya, de A al infinito, hacia R, una función cuyo límite cuando x tiende a infinito es L, entonces la recta y igual a L se llama una asíntota vertical de f. En el fondo, quiere decir de que cuando encontramos una función y estimamos su límite, ¿cierto? Cuando x tiende al infinito y este límite existe, el valor de ese límite, ¿cierto? La recta definida por ese límite es una asíntota horizontal o en el caso, ¿cierto? Dependiendo de hacia dónde tiende, vertical. Entonces, nuevamente, para ver esta cosa, vamos a anotar aquí unos casos. Entonces, y esta era la idea que pretendimos mucho tiempo, llegar. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso A, vemos el límite de la función f de x cuando x tiende a menos a, es decir, o a menos, perdón. Recordemos que esto quiere decir entonces son los valores menores que a, o bien cuando tiendo de la izquierda, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir esto, aquí tenemos de azul el gráfico de nuestra función, nosotros nos estamos acercando desde lo infinito, ¿cierto? Vamos desde acá, punto, 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 acercándonos hasta el A. Entonces, ahí está el valor A, y cada vez, y mientras yo me acerco a A, me acerco, tiendo hacia el infinito. Entonces, donde está este punto, donde está esta perforación en la vecindad, define una recta asintótica. En el segundo caso, tenemos una función, ¿cierto? Nuevamente su gráfico de azul. Esta vez yo estoy acercándome desde la derecha, ¿cierto? O de los valores mayores que A. Entonces me acerco de la derecha, punto, punto. Y mientras me acerco a A, esta cosa tiende a irse al infinito. Para no decir hacia otro lugar, ¿cierto? Muy lejos. Bien, por otro caso, acá tenemos cuando tienden al menos infinito, ya aquí vamos a ver la diferencia entre el infinito de acá, ¿cierto? En cambio, si tiende al menos infinito, ¿qué sucede? Me voy hacia abajo de la misma forma. Entonces, tenemos esta función de azul nuevamente, vamos a tender a x desde a menos, es decir, desde la izquierda o de los menores que a. Entonces, punto, punto aquí, vamos graficando, punto, punto, me trato de acercar a y mientras me voy acercando a, nos damos cuenta que caigo, ¿cierto? Al inframundo y más allá. Por otro lado, el D, exactamente lo mismo, ¿cierto? Si vengo desde la derecha, me acerco a, tiendo a ir hacia abajo, ¿cierto? Hacia el infinito, y nuevamente jamás voy a intersectar con esta recta o con este punto en la perforación A. ¿Ya? Entonces sí, claramente queda bien evidenciado lo que son las asíntotas. Y entonces, por ejemplo, acá observemos ahora de manera intuitiva, o decir gráfica, la función que habíamos dicho antes, ¿cierto? Como la función del logaritmo y todas esas que sabemos que cumplen estas cosas. Entonces, por ejemplo, si consideramos el límite del logaritmo natural de x cuando x tiende a 0 desde la derecha, es menos infinito. Y para esto basta solo considerar, ¿cierto?, el gráfico de la función logaritmo natural. Nos acercamos desde los valores mayores que 0, ¿cierto? Y mientras me acerco a 0,
como sabemos que el logaritmo natural no está definido, o el logaritmo en general no está definido en cero, ¿cierto? Porque recordemos que el dominio es estrictamente mayor que cero. Esta cosa tiende al infinito. Negativo, ¿cierto? Es decir, bajo. Ya. Entonces, por otro lado, acá vamos a tener una aplicación, ¿ya? Visual de la misma forma que lo vimos con la función logaritmo natural. Entonces, consideremos la función 2x sobre x menos 3 y vamos a determinar intuitivamente el límite cuando nos acercamos por la derecha y por la izquierda. Ya, entonces ahora vamos a hacer las votaciones. Entonces. Ya chicos, entonces, ¿quién abiertamente quiere desear participar para el caso 1? Entonces tenemos la función, ¿cierto? De este gráfico, tenemos x igual a 3, la recta igual a 3, y nos acercamos por la derecha o por los valores mayores que 3, ¿cierto? Desde acá. Entonces si nos acercamos, vamos punto, cada vez que nos acercamos a 3, ¿hacia dónde tendemos a ir? Arriba, Al infinito. Al infinito. infinito positivo. Al infinito positivo. Entonces, gráficamente, ¿cierto? Es súper claro notar ahora más o menos la intuición cuando un límite tiende hacia el infinito. Ya, Profe, pero disculpe, ahí por el teorema de unicidad de los límites, el límite no existiría, ¿o no? Porque pero mira, de es distinto en hecho que los dos tiende al lados, ¿no? infinito, dijimos que ya no existía, Ah, ya, vale. porque el infinito no es un real, ¿cierto? Pero sí, de todas formas. O sea que ahí como que se veía claro. Claro, sí, pero de todas formas no puede existir, ¿cierto? Porque, bueno, y si dieran los dos infinitos, el límite general sería infinito, por lo tanto no existe. Pero sí. En cambio, ¿cierto? Claramente si nos acercamos desde la izquierda o de los valores menores que 3, ¿cierto? En este caso, la tendencia es hacia el inframundo, ¿cierto? Así que nos vamos al menos infinito. Bueno, este tipo de funciones por partes generalmente son dadas para este tipo de ejemplos más que otra cosa. Ya, y funciones trigonométricas, el otro día habíamos hecho una aclaración, vamos a hacer posterior a unos ejemplos que vienen. Entonces, un breve repaso de identidades trigonométricas, esta cosa también se los voy a mandar y les recomendaré nuevamente aquí echarle un ojo a algo que no estoy seguro si se lo adjunté, el apunte del profesor Daniel Jiménez de precálculo, ya, que Sí, es de sí, nuestra está universidad. en Classroom. Está en el Classroom y hay un capítulo ahí de trigonometría, usted entra y están todas las propiedades, todas las identidades trigonométricas demostradas, ahí hay ejercicios propuestos. Pero la idea en realidad es que solo vea lo que le sirve como teoría, que son en particular las identidades trigonométricas que agrega acá. ¿Ya? Entonces, consideremos entonces algunos valores importantes a conocer, que sería el seno y el coseno evaluados en algunos múltiplos de pi medio. ¿Ya? Entonces sería evaluado en 0, en pi medio, en pi, en 3 pi medio y en 2 pi, más o menos para conocer, ¿cierto? Esto del gráfico. Bueno, esto es solamente desarmar el círculo, ¿cierto? Que más o menos sabemos lo que significa. Pero lo importante estaba acá, ¿cierto? Que sería la identidad trigonométrica. Entonces, se presentan 32 identidades trigonométricas, obviamente algunas que se utilizan mucho más que otras, ¿ya? Como por ejemplo el seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1, ángulo doble, ¿cierto? Y bien, un montón de otras que van a ir saliendo ahí posteriormente. Ya, entonces vamos a usar alguna de ellas. Y la acotación era acerca de la función par y la función impar, ¿cierto? Que hemos hecho casi cada clase, pero como hubo un problema de conexión, parece, con muchos estudiantes en la última sesión, recordar que para funciones pares, el coseno, funciones impares, el seno, ¿cierto? Ahora sí, ¿está bien? Ya, y Sí. recordemos que la forma era, mediante el gráfico, que si era simétrica respecto al eje Y, era inmediatamente par, y si era simétrica respecto al origen, era impar. Entonces, en este caso era bastante fácil ver. O bien, que la definición, recordemos que evaluaban los valores negativos, era lo mismo que evaluaban los valores positivos. Entonces aquí, el coseno, si miramos el pi medio y el menos pi medio, nos da lo mismo. Si miramos menos pi y pi, nos da menos 1. ¿Ya? Entonces, claramente cumple la definición. Cosa que no hace el seno, por lo tanto, impar. Paro, ya, de forma más o menos rápida, como habíamos observado. Profe, ¿Sí? el viernes tenemos quiz, ¿cierto? Ya, el viernes hay quiz, pero el viernes es 1 de mayo. Ya. Creo.
1 de mayo, por lo No, pues tanto es festivo. no es Sí. 1 de mayo. ¿O sí? Ah, sí, pues sí. Lo Sí, más es 1 de probable es mayo, feriado. así que lo más probable es que quedará para la siguiente clase. El lunes. Claro. De todas formas, recordemos Pues, que siempre hay atento al Classroom. Yo creo que el día miércoles vamos a dar todas las informaciones pertinentes que estamos, justamente hoy estábamos discutiendo con los profes de los otros paralelos por lo del festivo que nadie se ha dado cuenta. Sabemos que es difícil actualmente estar consciente de cuándo es feria y cuándo no. claro. Y entonces, algunos ejemplos ahora rapidito para no robarles tanto más tiempo. Si no, van a quedar ahí para que ustedes los miren cuando les mande el material de todas formas. Entonces, calcular algunos rápidos. El límite del coseno de x cuando x tiende a a es coseno de a para todo a real. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a probar? Con la definición formal de límite. Considerando la desigualdad, que el valor absoluto de seno de x es menor o igual que el valor absoluto de x, cosa que nuevamente puede mirar en el apunte del profesor Jiménez. ¿Ya? Entonces, mira el apunte si tiene ahí dudas de dónde nace esta desigualdad. Bien. Entonces, esta es muy rebuscada también esta demostración, ya, por lo tanto, por lo mismo decidí exponerla antes de ejemplificarla. O quizás no tan rebuscada, pero sí. Ya. Entonces, consideramos acá la definición, ¿cierto? Recordemos que era la función menos el límite, ¿cierto? Y que esta cosa es menor que epsilon. Entonces, armando esta desigualdad, ahí empezamos a buscar, ¿cierto? A escarbar y buscar dónde aparece nuestro delta. Entonces tenemos la función menos el L, ¿cierto? Dentro de un valor absoluto, y aquí utilizamos las propiedades del ángulo medio. ¿Ya? Entonces reemplazamos esto por ángulo medio, o la diferencia de cosenos, ya eso lo va a encontrar nuevamente en el formulario que estaba acá arribita. El 2, ¿cierto? Podemos factorizar el 2, no hay problema acá, separamos los valores absolutos, ¿ya? Aquí el valor absoluto de menos 2 sabemos que es 2, ¿cierto? Por eso sale positivo, aquí no hay ningún problema. Y aquí se arma una desigualdad. ¿Ya? Entonces aquí notamos que arriba teníamos igualdad, tenemos igualdad porque estamos aplicando solo las definiciones. Sin embargo, acá tenemos un menor igual de repente y ¡boom! Desapareció un término, ¿cierto? Es decir, este término de acá, no, perdón, el primero, este de acá, desapareció. ¿Ya? ¿Y por qué desapareció? Porque recordemos que el valor absoluto de esta cosa, del seno de cualquier cosa, era menor o igual que 1, ¿cierto? Esto también lo habíamos establecido. Entonces, el seno de cualquier cosa, vamos a colocar eso, el valor absoluto de esta cosa es menor o igual que 1, ¿cierto? Por la imagen, ¿cierto? Recordemos que como es una onda así que oscila entre el 1 y el menos 1, siempre va a estar por ahí. Ya, por lo tanto, si le sacamos, ¿cierto? Si le quitamos esto, lo que obtenemos acá va a ser mayor. Ya. Entonces, si le sacamos ese término, le sacamos ese término, y acá tenemos nuevamente el ángulo medio, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué era lo que nos decía la desigualdad que nosotros estamos asumiendo? Que el seno de x menor o igual que el valor absoluto de x, en el fondo este x, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué es lo que aplicamos? Que como tenemos el seno de x menos a medios, esto sacamos esta cosa, ¿cierto? Es menor o igual que el valor absoluto de lo que está dentro, ya, que sería del x menos a medios. Y simplemente simplificamos, ¿cierto? Y nos queda x menos a, que es justamente la diferencia entre el x y el valor al que tiende, y nosotros sabemos que esta cosa es delta, ¿cierto? Entonces, como esta cosa es delta, tenemos que decir que inmediatamente esto es menor que delta, por lo tanto, cogemos delta igual a epsilon, y se tiene lo pedido inmediatamente. Entonces aquí simplemente se aplicó, bueno, digo simplemente, pero se aplicó cierta identidad trigonométrica. Para calcular el límite del seno de x esta vez, aquí para el segundo caso, vamos a aplicar simplemente la regla de sustitución. Ahí sí. ¿Y cuál será? Vamos a sustituir seno de x por coseno de x menos pi medio. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ahí una regla de sustitución. ¿Ya? Entonces anotamos la función de acá arriba, ¿cierto? Consideramos entonces f de x como ahora coseno, ¿cierto? Y lo que está adentro
lo vamos a considerar como una otra función. Recordemos que la sustitución aquí, digamos, va a estar escrita de manera formal, ¿cierto? Que la forma fácil que vimos era simplemente sustituir u, por ejemplo, o cualquier letra igual la función, evaluar esa cosa en el punto del límite y luego reemplazar todo. Tenemos la función que está dentro de esta, entonces lo que vamos a hacer en el fondo es componer, ¿cierto? Porque esa era la gracia de esto. Ya, como el límite del coseno ya lo conocemos, ¿cierto? Porque en 1 era simplemente en el fondo evaluar el x en a, evaluar el coseno en a, ¿cierto? Por llamarlo de alguna forma sencilla. Entonces esta cosa la sabemos, ¿ya? Y evaluando según la composición, entonces tenemos que el límite de esta nueva composición, cuando x tiende t tiende a A, al reemplazar vamos a tener que x tiende a menos pi medio, ¿cierto? Que sería lo que está acá adentro de la función coseno. Entonces el x al tender al coseno vamos a reemplazar acá el a, simplemente porque la definición del límite de coseno, ¿cierto? Es decir, que el x tiende a esta cosa, entonces esto lo reemplazamos por x, nos da acá inmediatamente el límite, ¿ya? Y como sabemos nosotros que esto de acá, nosotros lo asumimos o reemplazamos, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Simplemente es seno de a, ¿cierto? Simplemente es seno de a. Y para que después le echen un ojo, eso está escrito de manera pseudo formal. Y este es uno más interesante. Tenemos el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1. Ya esta también se utiliza generalmente. Para esto vale la pena considerar la siguiente desigualdad de que x está entre seno de x y su tangente. ¿Ya? Y entonces considerando esta desigualdad, por la primera parte, es decir, que seno de x es menor o igual que x, si dividimos todo por x, esto divido por x, tenemos que seno de x sobre x es menor o igual que 1. Y por otro lado, si aplicamos coseno, recordemos que por la definición de tangente, ¿cierto? Vamos a poder simplificar ahí y nos queda que el coseno de x es menor o igual que seno de x sobre x. Ya, por lo tanto, para todos los valores que estén entre 0 y pi medio, es decir, en el primer cuadrante, ¿cierto? Analizamos esta cosa en el primer cuadrante, ¿cierto? Y después se extiende a todo el resto. Ya, entonces, para el primer cuadrante, ¿qué sucede con la desigualdad? Tenemos que el coseno de x, por lo de acá arriba, ¿cierto? Que el coseno de x es menor o igual que seno de x sobre x, y por este lado, que todo eso es menor o igual que 1, ¿cierto? Es decir, desde estas dos desigualdades armamos esta de acá. Y bien, ahora si consideramos los valores desde el segundo cuadrante, ¿sí? Es decir, desde este cuadrante, para los x entre 0 y menos pi medio, ¿ya? Entonces multiplicamos aquí por todo por menos 1, ¿cierto? Para invertir el sentido de la desigualdad y ver qué pasa con los x negativos. ¿Ya? Aplicamos el mismo resultado acá anterior, es decir, acá, pero con los x negativos. Entonces vamos a tener que comparar aquí dos funciones, ¿cierto? Esta cosa con los valores positivos, esta cosa con los x negativos, y consideramos la paridad de las funciones involucradas, ya que más o menos hemos estado estableciendo. Entonces sabemos que el coseno es par, ¿cierto? Por lo tanto estas cosas son iguales. En cambio con el seno, ¿qué pasa con el seno? Era impar, ¿cierto? Y entonces aquí recordemos nuevamente qué significaba o qué importaba que el coseno fuera par. Que si el coseno era par, entonces el coseno de x era lo mismo que el coseno de menos x. Y que si el seno era impar, quería decir que el seno de menos x era igual a menos el seno de x. ¿Ya? Entonces recordemos aquí, este es par, este es impar. ¿Ya? Por lo tanto, el coseno de menos x igual al coseno de x, ¿cierto? Por ser par. El seno de menos x es igual a menos el seno de x, por lo tanto simplifico ese menos con el de abajo, y me quedan más, y el 1. ¿Ya? Entonces, esto según la paridad, que es lo que notamos allá.
Profe, disculpe, me tengo que ir, pero el miércoles no hay quiz entonces, ¿cierto? ¿Es para la próxima semana? El miércoles nunca hubo quiz, pues, el viernes. El viernes no puede ser porque es feriado, así que Vale. tiene que ser para el lunes. El miércoles sí hay clase. El próximo lunes, entonces. Claro. El miércoles de todas formas ahí se va a dar la información, se va a subir tanto el Classroom como durante la clase. Ya, pero lo más Ok. probable es que sí va el lunes, el control. Vale. Bien, entonces tenemos ahí los valores, ¿cierto? Para los cuales hemos estado evaluando estas funciones. Y recordemos que lo que queríamos establecer era el límite de esta cosa cuando x tiende a 0. Entonces ahora a esta desigualdad le vamos a aplicar eso, el límite cuando x tiende a 0, nuevamente para el teorema del sándwich, ¿cierto? Entonces quiere decir que si establecemos el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x a la vez del de 1, si son iguales, entonces a la de seno de x sobre x no le queda otra opción que ser el mismo. Bien, entonces le aplicamos al coseno, si x tiende a 0 a esta cosa, evaluamos, porque esto ya lo hicimos, ¿cierto?, en el ejercicio 1, y el coseno de 0 es 1, ¿cierto? Nuevamente ahí recordemos por lo que habíamos mostrado anteriormente, o bien por el dibujito, entonces recuerde por el dibujito, ¿cierto? Que el coseno parte en 1, ¿cierto? Parte así. El seno era el que partía del origen. ¿Ya? Entonces el valor en 0 va a 1. El límite de 1 es 1, ¿cierto? Porque el límite de una constante es la constante. Por lo tanto, por el teorema de acotamiento o del sándwich, no le queda otra opción que ser 1. ¿Ya? Lo que nos permite probar el enunciado. Ya, quedan otros dos y eso los vamos a dejar entonces para una posterior vez. ¿Ya? De todas formas van a ir en el apunte y para que cada ustedes que tengan dudas o sus intenciones, ¿cierto? Pueden echarle un ojo y las dudas siempre mediante correo o previo a las clases que continúan, ¿vale? Bien, chicos, si queda alguna duda, cualquier cosa, aprovechen estos últimos minutos, si no, todo bien y nos estamos viendo entonces el día miércoles en el horario ya establecido.